del Señor. Buenos días, querido hermano, querida hermana. Nos alegramos de corazón de saludarte también hoy. Lunes 26 de febrero. En una ocasión, un sacerdote que nos estaba predicando los ejercicios espirituales hace muchos años, nos dijo en una de las pláticas, en una de las meditaciones de los ejercicios, que encontrar a una persona buena de verdad es algo que te marca la vida. Cuando tú te encuentras con una persona que es buena de verdad y llegas a tener la bendición de poder tener un contacto repetido con esa persona, en la bondad de la que está lleno el corazón de esa persona, que es la bondad de Dios, porque una persona buena de verdad es la persona que posee en sí la bondad de Dios. Sin Dios nadie puede ser bueno, ya lo dice el Señor en el Evangelio. Entonces el contacto con esa persona te marca la vida por esa bondad que irradia y que tú, cuando estás con ella, te llena el corazón. Infunde en ti también esa bondad, infunde en ti también esa paz, ese bien. Cuando estaba leyendo y orando con el Evangelio de hoy, me acordaba de eso. Porque Jesús nos va a hablar hoy de esa bondad divina. Es el Evangelio de San Lucas capítulo 6 versículos 36 al 38. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Dad, y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. Pues con la medida con que midiereis, se os medirá a vosotros. ¿De qué nos habla Jesús en el Evangelio de hoy? De esa bondad divina. Hace poco hemos explicado en un Evangelio que la fuerza de esta enseñanza de Jesús, me vienen ganas de estornudar. La fuerza de esta enseñanza de Jesús está en como vuestro Padre, dice Jesús, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. La fuerza está en ser como es nuestro Dios, en ser como es nuestro Padre del cielo. Y solamente podemos adquirir esa bondad, esa misericordia, estando en un contacto profundo, cercano con nuestro Padre del cielo, con nuestro Dios. Ninguno de nosotros puede ser profundamente bueno, verdaderamente bueno, si no está muy cerca de Dios. Porque el ser humano sin Dios no puede superar esa herida que ha dejado en él el pecado original, que nos inclina hacia el mal. Entonces, cuando no estamos muy cerca de Dios, el mal, en no pocas ocasiones, nos domina y hacemos el mal, actuamos mal, hablamos mal. Solamente estando muy cerca de nuestro Redentor,
que nos ha librado de esas cadenas, podemos vivir de una manera permanente y profunda la bondad y el amor que Dios pone en nuestros corazones. Vamos a ver qué nos dice Jesús, cómo tenemos que ser. Nos dice, sed misericordiosos. Es decir, nosotros no tenemos que mirar a los demás con dureza. No tenemos que mirar a los demás, sobre todo fijándonos en sus faltas y pecados. Tenemos que ser misericordiosos con nuestros hermanos, con todas las personas, que no significa decir, no, pues eso que haces no es pecado. Lo que es pecado y la misericordia no hace llamar a las cosas por otro nombre de lo que son. Pero tú puedes vivir en la verdad y amar profundamente a la persona que vive en el pecado, porque tú sabes que tú eres el primer pecador y porque tú sabes que Dios tiene siempre misericordia de ti. Entonces tú tienes que ser misericordioso. Y entonces las demás personas, cuando se acercan a nosotros, cuando se acercan a ti y a mí, tienen que decir, qué persona tan misericordiosa. Me dice la verdad, pero con cuánta bondad me la dice. Con cuánto amor me dice las cosas. Con cuánta paciencia. Qué persona tan buena. No se cansa de perdonarme, de darme otra oportunidad, de mirarme con amor. Entonces, las personas estarán encantadas de estar a tu lado, porque eres bueno y misericordioso con sus defectos y pecados, aunque les digas la verdad. Y luego dice Jesús, no juzguéis y no seréis juzgados. ¿Cuántas veces juzgamos a las personas? Hoy en día juzgamos tanto, siempre juzgamos, siempre acusamos. Establecemos entre nosotros unas relaciones basadas en la exigencia. Exigimos a los demás mucho y los demás nos exigen a nosotros mucho y les juzgamos cuando hacen las cosas mal, se lo decimos, les juzgamos y muchas veces de una manera seca, sin compasión. No juzguéis, dice Jesús, y no seréis juzgados por Dios. No condenéis y no seréis condenados. Condenamos muy fácilmente a los demás. Tú tienes la culpa de esto. Tú eres malo porque has hecho esto. No condenéis. No condenes. Ama. Deja que Dios juzgue. Deja que Él decida. Tú ama. Ama en la verdad, pero ama. Entonces, perdonad y seréis perdonados. Perdonad. Nos han hecho un daño y no le perdono. No le perdono porque me hizo esto y me dolió mucho y no se lo voy a perdonar. No se me va a olvidar. Porque ya le perdoné y le di muchas oportunidades, pero ahora ya no le perdono. Y entonces no perdonamos. Y dice Jesús, perdonad. Perdonad y seréis perdonados por Dios. Qué
qué grande es cuando encontramos una persona que nos dice, te perdono de corazón, te doy una nueva oportunidad. Confío en ti, en que eres bueno, en que vas a hacer las cosas lo mejor posible. Confío en ti y te perdono. Y entonces dice Jesús, dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. Eso eran los santos. Cuando uno se acercaba a los santos, eran personas que tenían un no sé qué. Yo he conocido a varios santos. Estoy convencido de ello, que ya están en el cielo. Y esas personas, cuando estabas con ellas, te irradiaban a Dios. Te irradiaban una bondad. Te irradiaban una humildad. Te irradiaban un amor. Te irradiaban a Dios, te irradiaban el Espíritu Santo. Eso tenemos que desear nosotros. Irradiar a Dios, irradiar el Espíritu Santo. Que nuestra alma respire el Espíritu Santo, como nos ha dicho nuestra querida Madre el 2 de enero. Vamos a recordar lo que ella nos ha dicho. Muchos hijos míos en la tierra no conocen a mi Hijo, no le aman. Pero vosotros que amáis a mi Hijo, vosotros que lo lleváis en el corazón, orad, orad, y orando, sentid a mi Hijo junto a vosotros. Siente a Jesús junto a ti. Cuando oras, ora profundamente, ora hasta que sientas a Jesús junto a ti. Que vuestra alma respire su espíritu. Entra en esa oración profunda, ve entrando poco a poco. En esa oración profunda entrarás en ella cuando ores mucho y perseveres en la oración. Y entonces poco a poco tu alma irá respirando el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, cuando oras. Yo estoy en medio de vosotros. Yo os hablo de pequeñas y grandes cosas. No me cansaré nunca de hablaros de mi Hijo, amor verdadero. Él es el amor verdadero, solo Él. No hay amor verdadero si no se conoce a Jesús, si no se cree en Él y en todo lo que Él nos ha enseñado. Yo os hablo de mi Hijo. Hijos míos, abridme vuestros corazones, permitidme que os guíe maternalmente. Sed apóstoles del amor de mi Hijo y del mío. Eres un apóstol del amor. ¿Cómo se lleva a los demás el amor de Dios? Dándoles ese amor. ¿Cómo se hace que los demás crean en el Señor, que crean en su amor? Dándoles tú el amor de Dios, tratándoles con el amor con el que Dios les ama. Y ese amor que verán en ti les hará creer en el amor de Dios. Qué gran enseñanza en este segundo lunes de Cuaresma. Vamos a empezar la semana con un deseo muy grande
de ser personas profundamente buenas, que todos los que entren en contacto con nosotros puedan decir: ¡qué bondad irradia esta persona! Parece que irradia un algo. ¿Qué será ese algo? Ese algo es Dios. Que lo puedan descubrir en nosotros. Hasta mañana, si Dios quiere. Nos vemos con el Señor en la Eucaristía. Adorándole se nos comunica su bondad. Que el Señor os bendiga. Que la Reina de la Paz también os bendiga a cada uno, querida familia.